¿Qué tal? Buenos días, vamos a trabajar con Genaro, pero antes vamos a mandar saludos a los suscriptores. Ya tiene un buen ratillo que no lo hacemos. No todos están aquí. Son los que me deja ver YouTube. Un saludo a Mario Bros, Oscar Cisneros Ortega, Mónica Elena Arce, AD69, Moisés Murillo, Arturo Reyes, Alexis Segura, Daniel 0783 Oficial, Pati Díaz, Moisés Stertenbrank, Jesús Tona, Alfredo Ibarra. Gracias por sus comentarios. Vamos a trabajar precisamente hoy en base a un comentario que él nos hizo. El comentario que nos hizo nos recomienda que suelte Genaro. Hay que enseñarle positivamente a Genaro a soltar. Sí, lo vamos a hacer de esa manera. Lo tuvimos que hacer de un modo negativo. El modo negativo es que fue a jalones. Le enseñamos a soltar a jalones porque no había de otra. Tratamos de hacerlo positivamente, no se pudo. El sistema positivo y el sistema negativo es de quitárselo de una manera más cordial, no a jalones, quitarle el con, la pelota, enseñarlo a soltar, y lo vamos a hacer de esa manera el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya Genaro está más tranquilo, ya nos obedece, ya tenemos más control con él. Es un perro de mucha fortaleza y era muy difícil hacerlo positivamente porque nos gruñía. Entonces poco a poquito lo vamos a ir trabajando. Saludo también a Reino Mata, igual nos comentó, muchas gracias por sus saludos. Emilio V, a Pristemática también sus comentarios, muchas gracias. Angélica María Hernández, el hijo desobediente, también nos hizo comentarios. Rodrigo Slinder, Juan Gómez, Whiteboard, Brandon 2318 y José Ángel Giraldo. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y les mando muchos saludos. Vamos a trabajar con Genaro. No le vamos a etiquetar ninguna orden, solo vamos a trabajar un momento con él, y va a ser de la siguiente manera. Le voy a dar el premio de frente, pero con la posición de la mano de esta manera. Vamos a trabajar de esta manera. Esta es una técnica que no domino, la aprendí en alguna ocasión, pero hemos estado trabajando, pásame más salchichas, hemos estado trabajando,
Hemos estado trabajando doméstico. Todo nuestro adiestramiento ha sido doméstico, los videos es doméstico, pero este va a ser para competencia, va a ser para IGP. Entonces es diferente el adiestramiento. Entonces va a ser algo que no domino, lo aprendí pero no lo he practicado, no lo domino. Inclusive el idioma, ahorita le digo frente y no lo vamos a etiquetar. Bien. Yo no domino la técnica y es un perro que es difícil de manipular, entonces sí me va a costar algo de trabajo acoplarme con él, porque es muy difícil de manipular. Es un perro que no sabe y un perro muy pesado para moverse, no está habituado a moverse, pero poco a poquito va trabajando muy bien. Ahora vamos a hacer algo que va a resultar un poco peligroso, pero vamos a intentar hacerlo. Ya tiene más calma. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner la correa abajo y la voy a pisar, porque voy a sacar el con. Lo va a morder y quiero que lo muerda con calma y que me lo dé con calma. No sé cómo vaya a resultar, pero vamos a intentar.
Ponemos la correa aquí, esto para que no nos salte. Espero que no. Eso, Genaro, muy bien. Muy bien, Genaro. Eso es. Muy bien. Muy bien, Genaro. Eso es. Porque habíamos estado trabajando con una persona enfrente, entonces ya se está mal acostumbrando. Muy bien, Genaro. Out. No. Muy bien, monito, muy bien. Qué bien, eso es, muy bien. Eso, muy bien. Ya la suelta porque ayer estuvimos trabajando con él. Ayer volví a morder la correa y como ya no le pongo la cadena, es una correa de cuero y pues la iba a destrozar. Entonces le estuvimos trabajando, masajeando y la soltaba. Pero ahora falta que nos las dé. Ahí la suelta. Out. Pero no permite que la agarremos, entonces poco a poquito ya es un avance muy grande. Out, 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 muy bien, amigo, muy bien. Out, eso, muy bien, amigo, muy bien. La vamos a retirar con mucho cuidado. No. No. Tuvimos que comprar igual. Este es un con. Es algo que es más duro, plástico más duro. Es algo que no se puede tragar igual porque usaban mucho la pelota tradicional. Pero se la podía haber pasado. Es un perro muy grande, entonces muy fácil que se la pudiera haber tragado. Este es un plástico más duro, más resistente. Muy bien, out. Muy bien. Eso, muy bien. Out. 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 Mucho cuidado con estos trabajos, hay que tener mucho cuidado porque los perros por naturaleza les gusta morder, entonces no es así tan fácil que nos lo entregue. Y también no le vamos a quitar ese instinto que tiene de pertenencia de la presa. Él también lo tiene que tener porque cuando muerde tiene que jalar. Pero ese es precisamente lo delicado de estos trabajos, que tienen que aprender a dejárnosla cuando nosotros se la pidamos y a jalar cuando nosotros le digamos. Aus. Muy bien, Genaro, muy bien. Aus, 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 aus. Aus, 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 aus. Eso, muy bien. Aus, 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 aus. ¿Cómo es atacar, hijo, en alemán?
Aquí le podemos soltar y ya que si queremos que la agarre le podemos decir que ataque. Aus, 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 Genaro, muy bien, Genaro, aus. Tiene mucho que no practicamos en alemán, tiene mucho que no practicamos IGP. Tuve solo un cliente para IGP y es muy difícil recordar. Estamos acostumbrados en español, nos acostumbramos a... No, Genaro, no, suelta, aus, no. Es muy difícil controlarlo, muy difícil, pero vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir tratando de enseñarle que se porte bien. Entra en un estado de ansiedad cuando la muerde, empieza a querer chillar y empieza a entrar en ese estado. Lo vamos a sacar de esos estados de ansiedad. Se tiene que controlar, tiene que ser obediente cuando está en ansiedad, cuando está en agresión. Se va a tener que ir acostumbrando y trabajar con Genaro. Aus. Aus. Beißen es morder. Aus. 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 Vamos a seguir trabajando. Con esto terminamos el día de hoy la transmisión. Vamos a estar con él conviviendo un rato y nos vemos el día de mañana. Es todo un reto trabajar. ¡No! Es todo un reto trabajar con él. No hay que dejarlos que se acostumbren a morderla de más porque la pueden destruir por muy duro que sea. Él puede destruir eso y más. Entonces, cuando empiecen a querer morderla de más, bueno, pues ya hablarles en otro tono para que sigan siendo obedientes. Nos vemos mañana.